Muy buenas noches. Somos la Iglesia de Dios, Centro Cristiano Renacer, San Agustín, Florida. Hoy, 28 de mayo 2020. Y este es un programa que estamos presentando todos los jueves. Y el programa se titula Desde Casa. Así que bienvenido a mi casa. Yo soy el hermano Rick West y agradezco a mis pastores, el pastor Pedro Luis Salcedo y su esposa, la pastora Aura, por darme la oportunidad de compartir en esta noche. El tema que nos toca se titula Los 50 días. Por favor, no se preocupen. No se trata de 50 días de cuarentena o otros 50 días de cuarentena, Dios guarda. Nada que ver con pandemia que nos hace pensar en la muerte. Más bien, nada de eso. El tema, los 50 días, nos habla de vida y vida en abundancia. Y es lo que queremos compartir en esta noche. La gloria sea para Cristo, que pagó todo para asegurarnos nuestra salvación. Queridos hermanos, el domingo 12 de abril fue un día especial, como todos los días, pero algo muy especial. Porque recordamos ese día, 12 de abril, el mes pasado, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin la resurrección de Cristo, nosotros aún estamos muertos en nuestros pecados. Pero gloria a Cristo, Él se resucitó. Ok, entonces, el tema, los 50 días, tiene que ver con lo que sucede entre la resurrección de Cristo y corre 50 días hasta el día de Pentecostés, que son dos hechos históricos, pero también espirituales, muy importantes para nuestra vida espiritual. Entonces queremos, ver algo desde las Sagradas Escrituras de lo que sucede entre la resurrección de Cristo, un primer día de la semana, hace ya casi 2000 años, y lo que sucede con los creyentes, los seguidores de Cristo, en esos 50 días antes de Pentecostés. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que el Pentecostés es una fiesta de carácter religioso, es celebrada desde hace mucho tiempo atrás. Para los judíos, Pentecostés se supone fue la celebración de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del éxodo de la cautividad en Egipto. Pero para los cristianos, el cumplimiento viene a ser el Pentecostés 50 días después de que Cristo dio su vida y resucitó entre los muertos, venció no solamente la muerte, la tumba, el Hades, pero venció la ley también, porque cumplió la ley y conmemoramos nosotros entonces ese descenso, ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Jesucristo, que marca el comienzo de la iglesia 50 días después de la resurrección de Jesucristo. El domingo 31, el domingo que viene, 31 de mayo 2020, es el aniversario de la iglesia y estamos celebrando aproximadamente 1987 años desde el día de Pentecostés, o sea, casi 2 milenios. El tema esta noche, 50 días. ¿Qué es lo que sucede los 50 días entre la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés? Bueno, algunas de las apariciones de nuestro Señor Jesús a sus seguidores después de la resurrección, varias apariciones de Jesús el mismo día de su resurrección, pero había muchas otras. Y el apóstol Pablo nos hace recordar en 1 Corintios 15, 5 y 6, y habla y dice de que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, se apareció Jesús a Cefas y luego después a los 12. Ya uno se había perdido, que eran 11, pero el nombre del grupo era los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos. Imagínense, las apariciones de Cristo después de su resurrección, los próximos 40 días, y luego un descanso, cuando no hubo apariciones hasta que llegó el día de Pentecostés. Pero con todo ese tiempo, los 50 días, Jesús nunca aparece a sus enemigos. Pero hermanos, yo les aseguro que Jesucristo va a aparecer a sus enemigos
al fin de este mundo para vencerlos de por siempre. Ahora, según el Evangelio según San Mateo, ahí encontramos en Mateo 28, 9 y 10, que Jesús se aparece a dos Marías, dos mujeres con el nombre María, y en el nuevo reino, en el nuevo orden de las cosas, después de la resurrección de Cristo y después de la implementación de la iglesia, notamos que Jesús eleva el valor de la mujer, los seguidores de él. Y Jesús entonces se aparece a las mujeres aún antes de los discípulos y de los apóstoles. En la tumba, un ángel las apareció y se lo dio buena nueva a las dos mujeres que buscaban a Cristo en esa tumba vacía que ya no estuvo. Y dice, no está aquí, pues ha resucitado. Y dice que ellas, con temor y gran gozo. Qué combinación de emociones, ¿no? Gran temor y gran gozo. Pero así es cuando Dios aparece en nuestras vidas. Cuando tenemos ese encuentro con Dios. Por un lado tenemos un gran temor y reverencia a Dios. Y por otro lado un gran gozo. Y dice que las mujeres fueron corriendo de la tumba, del cementerio, como decimos nosotros, para dar las nuevas a los discípulos. Pero mientras que ellos corrían para dar la nueva a los discípulos, Jesús se les va al encuentro, como dice en el verso 9 de Mateo 28. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. A ellas, y acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. No menciona que las mujeres dudaban que era Cristo, que era Jesús resucitado. Solamente le adoraron a él. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Así que, ¿qué hicieron las mujeres, las seguidoras de Cristo? Dice que siguieron el orden de Jesucristo. Buscaron los discípulos, dieron el dato de dónde le iba a encontrar allá en Galilea, en una montaña. Y dice entonces Mateo 28, 16, Jesús aparece a los 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ay, queridos hermanos, solamente quiero hacer un pequeño alto para decir, qué lindo es cuando Dios nos habla. Dios nos habla a través de su santa palabra, la palabra de Dios. Por eso no debemos de faltar de encontrarle a Él, ese encuentro en la palabra. Y nos da instrucciones precisas de lo que nos toca hacer. En este caso, dio el aviso a la mujer que él iba a Galilea, a un monte, y que ahí los discípulos le iban a ver. Y cuando le vieron ya en el monte, en el lugar, le adoraron. Pero dice, pero algunos dudaban. Ahí está el asunto, hermanos. Nosotros a veces, leyendo el Nuevo Testamento, comenzamos a criticar, pero ¿cómo van a durar? ¿Cómo van a tener duda? Que ya estaban testificando. Y Él aparece plenamente a ellos y todavía dudaban. Pero recuerden, tenía apenas 3 años con Jesús. Apenas 3 años. Y claro, habían visto muchos milagros. Pero la esperanza que ellos tenían en Jesús, de traer un reino judío y tumbar el romano, que era un concepto de reino humano, Jesús no vino para eso. Su reino es mucho mayor. Y por eso creaban en ellos cierta duda. Y sin embargo, Jesús les asegura a ellos, en verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa es la parte, hermano, tenemos que grabar en esta noche. Estamos ya en el año 2020 y nos toca también tener ese encuentro con Cristo. Tenemos que seguir el orden que Él nos ha dejado
de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aún aquí en Estados Unidos, aquí en San Agustín, tú puedes también dar y hacer discípulos a todas las naciones, porque hay muchas naciones representadas aquí mismo en San Agustín, en Florida, en Estados Unidos, o también a lo mejor el Señor va a llamar a algunos otros para ir a otras naciones, literalmente, y también ahí hacer discípulos. Bueno, Jesús se revela primero a las mujeres, aún antes que los apóstoles. ¿Será porque ellas, las mujeres de fe, creyeron en Jesús aún sin verlo? Ya creían en su resurrección aún sin verle a Jesús. Los discípulos creyeron cuando le vieron y aún así algunos dudaban. Jesús se aparece a los 12 discípulos en el monte de Galilea y como dijo a las mujeres, porque las mujeres llevaron la noticia a dónde iban a encontrar a Jesús, y dice que los discípulos recibieron y apareció a la aparición de Jesús, le adoraron, algunos dudaban. Hermano, cada encuentro que tenemos con Jesús tiene un propósito. Yo sé que no somos seres emocionales. Nos gusta cuando nuestras emociones son tocadas por el Señor. Claro que sí. Sea en el culto, sea en nuestra casa, sea en nuestro carro, donde sea. Queremos. Pero hay que recordar siempre que en la manifestación, en la aparición de Jesús en nuestras vidas, en la presencia que Él nos da, siempre cuando Él se acerca, es con un propósito. Y el propósito de ellos, de los discípulos, era ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, Jesús en este caso les regaló, ¿no?, lo que era la maqueta para la iglesia. Lo regaló toda la autoridad, todo el poder. Ahí les dio. Era como si alguien te regala un carro nuevo y tú no tienes ni 5, pero le regalan un carro nuevo. Pero le dan el carro nuevo sin gasolina. Y como no tienes, ¿cómo vas a dar marcha al carro? Imposible. Bueno, Jesús aquí, en esos 50 días, ya le estaban dando toda la autoridad, todo el poder. Pero la gasolina para ese auto viene después, en el día de Pentecostés. Ahí vamos a ver. Así que luego vemos también según el Evangelio de San Juan, porque las apariciones de Cristo en los diferentes evangelios aparecen en diferentes formas, a diferentes personas. Y aquí vemos a María, que estaba también, María Magdalena, estuvo ya buscando a su Señor, ya había encontrado la tumba vacía, no comprendía todavía que Cristo se había resucitado, pensando en lo que nosotros pensamos siempre en lo peor, ¿no? Pensamos en los ladrones, que ellos habían entrado en un momento, habían robado a su Señor. Y ya estuvo llorando, conmovida, y cuando ella se inclina para mirar adentro del sepulcro, vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque no sé dónde lo han llevado mi Señor, no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. O sea, María Magdalena, por lo cual Jesús había hecho tanto, estuvo sufriendo un momento de prueba. Es muy probable la máxima de su vida. Porque recuerden que los discípulos y los seguidores de Cristo, incluyendo María Magdalena, tenía tanta esperanza en Jesús. Y cuando murió en la cruz y fue colocado en la tumba, ellos también sepultaron su visión, su deseo, y todo lo que ellos esperaban. Jesús también estaba ahí, encerrado en la tumba. Estuvieron totalmente desmoralizados. Pero en ese momento de desesperación, Jesús le llama y dice: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús
que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llores? ¿A quién busques? Y ella, pensando que era el hortelano, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo le llevaré. Y Jesús dijo, María. Y cuando María Magdalena escuchó su nombre, nombrada por Jesús, volviendo a ella, dijo, Raboni, quiere decir maestro, y reconoció que era Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros hemos estado pasando mucho tiempo de dificultades. En esto la pandemia ha provocado no solamente muertes, ha provocado muchas enfermedades, ha provocado muchas restricciones, ha traído la economía abajo. Muchos de ustedes han perdido sus trabajos, están viviendo, bueno, por fe, por supuesto, pero en toda incomunidad, incertidumbre. Y a veces somos como María, que estamos llorando y no sabemos que Jesús está a nuestro lado. Y nos toca que nos llame por nombre. Ponga tu nombre ahí, que llama por tu nombre, para que tú sepas que Cristo está ahí y que te va a levantar del momento más difícil. Y ahí encontramos que ella adoró a su maestro, María Magdalena. Y ella corrió nuevamente para dar las noticias, las buenas nuevas a los discípulos. Bueno, más adelante en Juan 20 encontramos un encuentro diferente, porque esto involucra a Tomás. En el mismo día de la resurrección de Cristo, Cristo apareció a sus discípulos. Sin embargo, por A o B, Tomás no estuvo presente. No creo que se haya quedado para ver un partido de fútbol, no creo. Pero bueno, por alguna razón Tomás no estuvo presente. Claro, los demás corrieron y dieron la buena nueva también a Tomás, diciendo, hemos visto al Señor, Cristo vive, ha resucitado. Y a pesar de que Tomás era seguidor de Cristo, a pesar de que él había caminado en la arena con Cristo, aunque había escuchado sus enseñanzas y también hablaba de su muerte y su resurrección, Tomás no estuvo convencido. Y él dice que no es posible. Si no viera en sus manos la señal de clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Pero ya habían pasado 8 días después. Jesús aparece otra vez, y esta vez con las puertas cerradas, bajo candado, porque estaban medio atemorizados. Y estuve ahí hablando. 8 días después de la resurrección de Cristo, Tomás seguía en su incredulidad, cuando Jesús aparece en el cuarto, aún el cuarto cerrado. Y Jesús dice en el verso 26, Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Queridos hermanos, reciben esa paz de Jesucristo en esta noche. No es la paz que da al mundo. No es la esperanza que es lo que puede ser nuestros gobiernos. No es la paz que yo les puedo dar. Es la paz de Jesucristo. Recibe la paz y escucha la palabra de Dios y la palabra de Cristo en esta noche. Cuando Él dice, paz a vosotros, reciben esa paz en esta noche. Y luego Él dijo a Tomás, Tomásito, pon aquí tu dedo. Miren mis manos. Y acerca tu mano, métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Queridos hermanos, en esta noche, fuera la incredulidad, hay que creer. Si en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo entre la resurrección y Pentecostés, y aunque Jesús estuvo con ellos no tenían todavía el don del Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Y así que hay que fuera con la incredulidad. Como Él dice, es un mandato del Señor, no es una recomendación. No es si tú quieres.
es un mandato del Señor cuando Él dice, no seas incrédulo, sino creyente. Creemos en Jesús. Y Tomás respondió y dice, oh, Señor mío y Dios mío. Ahora recién ya, como dicen, cayó la peseta, como dicen en España. Y creyó en su Jesús. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las mujeres no vieron, pero creyeron. Tú y yo, hermano, también, aunque no vemos solución en este momento, tenemos que creer en Jesús. Tenemos luego que Jesús aparece a 7 discípulos en Juan 21. Y dice justamente en ese Juan 21 que, bueno, ya las apariciones de Cristo habían terminado. En esos primeros 40 días de los 50, habían varias apariciones a más de 500 personas a la vez. Pero ya en estos últimos 10 días no hubo más aparición de Jesús. Entonces, bueno, Simón Pedro, pescador, que había dejado las redes ya 3 años y medio, se le ocurre pescar. Y dice que voy a pescar. Juan 21:3. Y entró en la barca. Y otros también, 6 más, entró con él para pescar también. Fueron a pescar como eran profesionales en la pesca. Tenía la fe que iban a traer muchos peces para el día siguiente. Sin embargo, a pesar de que eran profesionales, en todo su esfuerzo hermano, no pudieron coger ni siquiera un pez. Pero al amanecer, imagínense, ahí en el mar, toda la noche, trabajan los pescadores, ¿eh? Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, ni un pez. Claro, ellos todavía no reconocen que es la voz del Señor. Pero esa voz les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos, a pesar de que no estaban muy seguros de quién estaba dando en ese orden desde la playa, dice, bueno, vamos a hacerlo. No es nuestra costumbre, siempre es a la izquierda, pero esta vez a la derecha. Y cuando lanzaron las redes sobre el mar, inmediatamente hubo una cantidad, como dice la palabra de Dios, gran cantidad de peces, verso 6, Juan 21:6. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan, el que amaba a Jesús, fue el primero en reconocer que era Él. Simón Pedro, ya con esa noticia de Juan, se metió y comenzó a nadar hacia la playa, se echó al mar, comenzó a nadar. Los otros discípulos, Pedro ya le dejó la tarea a los demás a traer la gran cantidad de peces. Y al descender a la tierra, vieron ahí las brasas puestas. Las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Queridos hermanos, para Jesús nunca hay escasez. Él siempre tiene. Y tiene siempre preparado para tú y yo. Ellos hacían todo posible en lo humano, pero sin la ayuda y la bendición del Señor no pudieron. Pero aún antes que lleguen esos peces a la orilla del mar, Jesús ya tenía el desayuno preparado, servido ya con el pan. Pero Jesús dice, tráeme los peces acá de pescar. Entonces, dice que, bueno, entrar a la contabilidad, eran precisos, ¿verdad? Y 153 peces. Tanto se asombraron porque la red no se rompió. Porque normalmente con tanta peso hubiese roto. Jesús aún nos protege en los momentos de la escasez, en los momentos de la bendición. Que Dios nos provee en la escasez y cuando viene la bendición en grande, que no se va a nuestra cabeza, que no se va a nuestro orgullo, pero que nuestras redes espirituales no pueden contener las bendiciones del Señor sin romper, ¿verdad? Así que luego en ese entonces, en ese mismo
encuentro, Jesús comienza a entablar conversación con Pedro, diciendo y preguntando a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y respondió: sí, Señor, tú sabes, te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos, ya no los peses, mis corderos. Y volvió diciendo segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes, te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñiste y iba a donde quería. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirás otro y te llevará a donde no quiera. Y esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Queridos hermanos, tenemos que estar siempre con nuestros oídos abiertos para escuchar la voz del Señor, porque no nos solamente está dando instrucción por este momento, pero también nos está dando instrucción de por vida. Y no dice aquí, dando a entender con qué muerte tan lástima que iba a morir. No, dice, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Aún en nuestra muerte, hermanos, glorificamos a nuestro Señor. La muerte no es fácil. Yo lo estoy experimentando en mi vida personal. Perdí a mi Clarita, ya va a ser 4 meses el 7 de junio. No es nada fácil, pero gracias a Dios que mi esposita pudo glorificar a Dios hasta el último con el testimonio de su vida, y glorifico a Dios también por la vida de ella. Así que en los evangelios de San Lucas tenemos otros incidentes. Faltará tiempo para recorrer a todos ellos, pero queremos mencionar también, terminando, los incidentes de Jesús cuando se aparece a los discípulos, y cuando Él siempre aparecía con ellos, comía. ¿Por qué? Tener comunión con ellos. Y para que ellos pudieran entender que Él ya estuvo en su cuerpo glorificado, que no era un espíritu, una fantasma, que era Él, que era carne y hueso y que podía comer, y comía con ellos. Y siempre decía a ellos en Lucas 24, del 36 a 49, solamente voy a rescatar unas frases, y dice que Él les dio orden y que se predicase en el nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder lo alto. Estuvo haciendo referencia del día de Pentecostés. Estamos hablando de los 50 días entre la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés. Ahora está diciendo: ven, vayan, esperan. Y luego después se fue a Betania, y alzando sus manos los bendijo a sus discípulos, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Oh, queridos hermanos, en nuestro tiempo difícil, no se olviden, hermanos, de que Dios nos da gran gozo, aún en tiempo difícil. Aún nos da temor por todo lo que pasa, pero también nos da gran gozo. No vamos a permitir al diablo robarnos del gran gozo que Cristo da. Amén. Y estaban siempre en el templo, alabando y diciendo, bendiciendo a Dios. Amén. Así que ahí comenzó, fue el fundamento de la iglesia, la formación de la iglesia, la enseñanza de Jesús, los 3 años y medio, enseñando a sus discípulos, enseñando a sus seguidores. Ahora se ausentó de ellos
vio la muerte en la cruz, se había resucitado, había una intermisión entre su resurrección y el día de Pentecostés. Cristo ya estaba formando su iglesia. Ya, como digo, estaba ya regalándose el carro que iban a manejar, que es la iglesia. Pero faltaba todavía el combustible, la gasolina. Y eso cayó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se descendió sobre los aproximadamente 120 que estuvieron en el aposento alto. Y comenzaron desde ese día, no solamente a hablar en un idioma, sino en todos los idiomas conocidos en aquel tiempo. Y como todo el mundo estuvo reunido en Jerusalén para celebrar Pentecostés, es decir, estilo antiguo, pero pudieron también palpar y experimentar el nuevo Pentecostés que sigue con nosotros, queridos hermanos, y es lo que nosotros también sembramos, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo más importante, caminar con Cristo, es nuestro combustible para hacernos nosotros efectivos en este mundo en que vivimos. Así como Cristo fue como aquel grano de trigo que cayó a la tierra, que murió en la tierra, pero en una semilla, queridos hermanos, hay vida encerrada en esa semilla. Y cuando Cristo cayó a la tierra y dio su vida en la tierra, esa semilla abrió y brotó. Y tenemos la iglesia de Jesucristo hacia hoy en día. Y estamos nosotros también agradecidos por formar parte de esa iglesia universal, esa iglesia alrededor del mundo, que nuestra congregación también, Iglesia de Dios, Centro Cristiano Renacer, forma parte. Y seamos siempre orgullosos santamente de formar parte de esa iglesia. Esa semilla contiene la vida, la planta, y si regamos esa planta, Renacer va a seguir renaciendo para la honra y la gloria de Dios. Desde mi casa a tu casa. Muy buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Gracias.